Buenos días, buenas tardes con todos. Gracias por unirse a nosotros el día de hoy. Nosotros vamos a estar escuchando a la Alianza para Minería Responsable acerca de su trabajo en la seguridad ocupacional en el sector minero. Hoy tenemos tres ponentes y antes de iniciarlo, solo un par de cosas. Si es que ustedes tienen alguna pregunta, pueden postearlas en el chat y los vamos a ingresar como podamos. Todos los materiales de los que vamos a estar hablando el día de hoy en lo que hemos estado trabajando en los 4 o 6 meses, no me acuerdo ahorita realmente, pero en todo caso, todas estas ya están en la base del Homebase. Este ya es una biblioteca interna de Planet Gold. Están en borrador, así que no están listos todavía para circulación digitalmente. Entonces los hemos posteado allí porque estamos mencionándolas, así que queríamos asegurarnos que tengan acceso a ellas, pero solamente, por favor, no las vean fuera del programa de Planet Gold. Una vez que estén listos para circulación, les notificaremos a todos en los equipos de Planet Gold. Así que creo que ya estamos listos y voy a darle la palabra a Itz. Gracias, Mona, y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Itzer Tran y yo voy a presentarles muy rápidamente la presentación en el trabajo que hemos estado realizando. Y luego vamos a pasarles a Josephine, quien va a hablar un poco más acerca de la investigación científica que se ha realizado. Entonces, somos la Alianza para la Minería Responsable que ha sido asignada la tarea de averiguar qué es lo que ha estado sucediendo y qué está disponible como recursos en el MAPE, en el tema de seguridad industrial y salud. Y hemos estado trabajando en esto en dos aspectos principales. Primeramente, lo que se ha realizado en la ciencia y investigación y lo que se está realizando por los practicantes en el campo a través de proyectos y otras iniciativas. La siguiente, por favor, Jennifer. Ok, entonces el equipo central de investigación está compuesto de Josephine Singo, quien es una especialista en el tema de seguridad y salud ocupacional. Patient Singo, que tiene gran conocimiento también en proyectos MAPE y trabajo en muchos países. Y yo, Yves Bertrand, quien pues yo también soy bastante antiguo en el sector MAPE, así que he estado trabajando en estos temas por más de 20 años. Pero quiero agregar, eso sí, la gran colaboración con Juan, quien va a estar aquí, que nos ha ayudado a estudiar y, e intercambiar la coordinación, la revisión del comité de todos los documentos y también ha realizado algunos aportes en la redacción. Y también quiero agradecerle a Mona y a Susan de la NRDC que hacen un excelente trabajo en la colaboración e intercambio durante este estudio. Siguiente, por favor. De modo que, ¿qué es lo que está detrás de esta guía rápida de referencia? El objetivo es principalmente de llenar una brecha básicamente que ha sido identificada por Planet Gold, que qué servicios están disponibles en este tema muy difícil que muchos proyectos a los que se enfrentan en el sector MAPE, que es el tema de seguridad y salud ocupacional. Así que la idea era primeramente dar una muy rápida revisión y comprensión de cuáles son los riesgos en torno a este tipo de actividad. Y así también para realizar una revisión general y muy rápida y brindar un resumen de cuáles son los impactos
y prioridades en este sector y cuáles son las audiencias típicas que son pasadas por alto, donde encontramos brechas que vemos que no han sido tratadas aún. Adicionalmente, hemos realizado a la guía como un recurso para soluciones técnicas, enfoques para poder mejorar la situación, de modo que estas soluciones puedan ser utilizadas para diseñar un programa que no ha sido extendido totalmente, pero que en todo caso que nos brinden direcciones hacia dónde mirar y se enfoca en grandes prioridades. Entonces así también tenemos la inclusión de una sección totalmente vinculada al género y los problemas que los enfrentan las mujeres, o también la brecha que existe dentro de la falta de las pruebas y de trabajar en estos temas relacionados con género, como pueden ser también violencia basada en género y discriminación y acceso a recursos, por ejemplo, financieros. En todo caso, la guía de referencia rápida funciona también como una guía para escarbar más profundamente en temas más profundos. Entonces, si ustedes quieren ingresar, pueden encontrar recursos científicos también, pero también experiencia de recientes proyectos que han estado tratando tales temas. Siguiente diapositiva, por favor. De modo que la guía de referencia rápida está compuesta de cuatro partes principales. Primeramente, cuáles son los riesgos de prioridad eh, en cuanto al sector MAPE, y esto proviene también de la revisión principal de literatura, es decir, qué ciencia es lo que qué es lo que nos dice la ciencia acerca de esto. Y luego tenemos otra parte segunda, es decir, qué ha sido producido y está disponible en el Internet en cuanto a materiales de capacitación y de entrenamiento, panfletos, libretos diferentes, y qué es lo que tratan y en qué insisten, de hecho, y en dónde podemos ser inspirados a través de todo este material. En la tercera parte también hemos tomado 5 ejemplos que todos conocemos bastante bien, y ahí es en donde encontramos temas positivos para implementar los programas OSH, es decir, de Seguridad y Salud Ocupacional, OSH. Y luego nosotros vemos así también cuál fue el enfoque, cómo lo realizaron y qué fue lo positivo, pero también qué fue lo negativo dentro de este enfoque, qué problemas encontraron y qué limitó el impacto de todos estos programas OSH. Y la cuarta parte es una bibliografía y otros anexos que son bastante útiles para mayor investigación. Siguiente, por favor. Le voy a dar la palabra entonces a Josephine, quien ahora nos hablará acerca de OSH, cómo lo ve la ciencia. Adelante. Muchas gracias, Yves. Bienvenidos a todos y muchas gracias por participar en esta presentación. Así que el interés del tiempo que tengo ya lista mi trabajo para esta tarde, entonces les voy a presentar los hallazgos de esta literatura científica que está conectada, que ha sido del trabajo de esta semana, y les voy a dar una revisión acerca de este sector. Y este va a incluir los activos existentes, los eventos en común, medidas de mitigación, gestión, estrategias. Siguiente, por favor. Entonces voy a comenzar con la presentación de la OSH en MAPE. Entonces, ¿qué es OSH? La seguridad y salud ocupacional es una disciplina que se enfoca en la protección de la seguridad y la salud
de todos los trabajadores en el sitio de trabajo. Y esto es logrado a través de inducción de la prevención de evitar las lesiones y enfermedades en el sitio de trabajo. Y en otros contextos es también para la protección inclusiva de todos los derechos del trabajadores. Es decir, que de la definición nosotros podemos apreciar de que el OSH es, este es todo lo que nos indica para poder avanzar con todos los temas de OSH. Entonces, aquí tenemos los desafíos y en todo caso, pues nosotros podemos ver que esto ha sido comprometido a pesar de la existencia que existe de los diferentes accesos y los desafíos incluyen la naturaleza de las condiciones de trabajo con los mineros artesanales y entonces esto está también en mayores. Esto también está desafiando muchos otros temas con la formalidad que tiene que ver con todos estos temas. Entonces, es importante también verlo. Pero si nosotros también dentro del MAPE tenemos datos limitados registrados en sitio, por ejemplo, el número de accidentes que se han dado en el sitio. Entonces, no todos lo registran. Entonces, estos temas tienen que ser tratados con mayor prolijidad y esto de todas maneras sigue siendo limitado. Y entonces, uno de los desafíos con la seguridad y salud ocupacional son los esfuerzos comprometidos para mejorar las existencia de los registros. Y bueno, todos acordamos que las noticias e informes sobre lesiones en MAPE es bastante común y en todo caso esto está asociado solamente con la literatura muy limitada que nosotros tenemos y el pronóstico también que tenemos limitado para ver las posibles lesiones que se podrían dar. Entonces, esto es un esfuerzo comprometido que nosotros encontramos en este sector. Entonces, así nosotros, ahorita en MAPE, nosotros podemos ver que existen otros temas que nosotros tenemos que tener en cuenta como los temas de género que vamos a presentar en nuestro proyecto con el MAPE y toda su situación reportada. Entonces, ¿cuáles son los temas principales? Entonces, revisamos una serie de temas que varían desde los datos químicos, los peligros químicos, económicos incluso. Es decir, que hay varios peligros o debilidades, digamos. Aquí solamente podemos ver algunos de los pocos problemas que nosotros hemos visto y este informe va a revisar los más explícitos peligros y se debería notar que equipos que no tienen unos procedimientos operativos apropiados de seguridad crean un gran riesgo para la mayoría de los mineros artesanales. Siguiente. De modo que, de acuerdo con la ciencia, cuando existe un peligro en cualquier tipo de entorno, y podría ser a través de inyección, inhalación o contacto directo, entonces ese peligro presenta un gran peligro. Entonces, pues tenemos diferentes peligros y exposiciones. Y entonces existen tantos miles de trabajadores que están expuestos a estos peligros. Entonces, estos peligros son asociados con el riesgo que muestra la literatura. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos peligros? Bueno, accidentes y lesiones. Y las tasas de accidentes en minería a pequeña escala es mucho más grande de lo que se experimenta
la minería a gran escala. Tenemos envenenamiento químico que proviene de estar expuestos al mercurio o a cianuro. También existen unas enfermedades respiratorias tales como la exposición a polvo de sílica y a polvo en general. Pero también en cuanto a las infecciones, porque existe hacinamiento, higiene muy pobre y también falta de sanidad en toda la infraestructura. Entonces, esto encontramos aquí de tifoidea, cólera y otros más. Y se debe notar además que esto está más común en la minería a pequeña escala y va directamente correlacionado con la cantidad de lesiones que nosotros vemos aquí. Adicionalmente, nosotros tenemos también otros ambientales, que son, por ejemplo, en los pozos abiertos, abandonados, agua estancada, que pueden incluir malaria y su exposición. También existe riesgos ergonómicos, por ejemplo, los sitios de trabajo confinados, trabajo repetitivo, levantamiento muy pesado y posiciones inapropiadas de trabajo. Entonces, esto nos lleva a una gran exposición a lesiones y lo que encontramos en los informes y literatura. Entonces vemos que esto nos da unas grandes tasas de lesiones que nosotros vemos. Sin embargo, las tasas dependen en los diferentes países y también de sitio a sitio. Sin embargo, estos hallazgos se muestran en los informes para todos estos informes que encontramos. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son entonces los riesgos ocupacionales en cuanto a género? Los hombres son más proclives a las fatalidades en accidentes. Al mismo tiempo, las mujeres también están expuestas a accidentes, en parte porque el acceso al EPP no es tan diseminado. El informe entonces nos dice que las mujeres son silicosis, perdón, es 1,8% más proclives para hombres y con la exposición a estos temas que es de subsuelo. Hay una gran prevalencia mayor en las mujeres versus los hombres. Esto está asociado con la baja participación de las mujeres. Siguiente, por favor. Entonces, esto es para demostrar lo que se puede acceder dentro del proyecto que nosotros tenemos, que ha ido más allá de identificar solamente los peligros en este sector. Entonces, como es usual, estos podemos identificar el impacto del género y los artículos y las medidas recomendadas de mitigación. No tengo suficiente tiempo para ahondar en esto. Entonces, cuáles son las medidas posibles de mitigación? Estos son los resultados que también traen consigo maneras posibles de poder mitigar estos temas. Esto es solamente un ejemplo de cómo es que nosotros podemos mejorar la seguridad en el pozo. Entonces, con los mineros cuando van abajo o pueden utilizar las canastos que son izados manualmente por otros mineros también. Entonces ahora tenemos otros sistemas de izamiento, pero si utilizan estos
pueden darnos unas posibilidades de mitigar estos riesgos. Entonces, un problema, por ejemplo, es que se pueden romper incluso las cuerdas. Las winchas normales es una de las formas de mitigación de las winchas con cable de acero para que puedan subir y bajar continuamente sin riesgos. Entonces, ¿cómo podemos manejar la seguridad y salud en el trabajo? Pues esto nos indica maneras para poder introducir la OSH. Es importante ver el cumplimiento. OSH es un producto de cumplimiento que siguen las políticas de estándares y viendo la relevancia de políticas en los reglamentos que son integrales y que integran también a la OSH en la profesionalización y las éticas de trabajo en estas áreas. Luego también la gestión de riesgo es uno de lo que se muestra en una de las diapositivas, es la necesidad de los mineros para que puedan desarrollar también la práctica de identificar las diferentes caracterización de los peligros para poder salir con todas las medidas de mitigación. Y de esta manera nosotros podemos tener educación y entrenamiento, ayudan, que van a ser presentados por mi colega, para poder involucrarle más al empleado y así también como los mineros, porque existen las situaciones en donde el MAPE también involucra el empleo formal del minero, de todos los trabajadores, que tiene que ser integral para todos. Siguiente, por favor. Entonces, en este sitio, ¿cómo es lo que nosotros podemos mejorar la seguridad y salud ocupacional? Se ha sugerido entonces algunos pasos, por ejemplo, definir la OSH y todas sus funciones para el dueño de la mina, los gerentes, los trabajadores, y hay ejemplos que se han dado en los informes, así también como en la guía de referencia, y luego las políticas in situ OSH que referencian incluso. Hemos notado que también OSH es un producto del cumplimiento, es decir, que el cumplimiento a cuáles son las situaciones, ya porque no hay reglamentos en cuanto a OSH y salud. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No solamente podemos tener OSH en in situ en las políticas, sino que tienen que ser seguidas por todos los trabajadores y entonces tenemos que ver que tenemos que tener investigación y reportaje, que esta es una manera de identificar también y mitigar los accidentes y lesiones de mineros para poder prevenir las siguientes lesiones. Entonces marca una oportunidad también para poder reportar y hacer investigaciones. Todos estos están en las directrices y hay un ejemplos de una hoja que se pueden utilizar para el reportaje e investigación. Y se debe notar que existen actitudes allí sobre reportaje e investigación de accidentes, porque también pueden haber multas en el campo también. Entonces, esto es, no se pretende para los reguladores, sino para los mineros, solamente para que se protejan a sí mismos de accidentes. Pero de nuevo, no es para los reguladores, sino para prevenir y reducir los accidentes. Entonces, todo esto se pueden seguir. Esto va a empoderar a las mujeres en toda la OSH y tratar otros temas que afectan a las mujeres en los sitios de minería. Entonces, estos trabajadores han citado, hay muchos temas de OSH que deben ser continuos. Entonces,
Este trabajo también nos muestra que debemos seguir el conocimiento y seguir la literatura en el MAPE. Entonces, hay la necesidad de ver los productos de este trabajo que se pueden utilizar para propósitos de conocimiento y de entrenamiento. Entonces, si hay la conocimiento, entonces luego se planifica. Nosotros pensamos que podemos hacer estas evaluaciones después de priorizar todos los peligros. Entonces hay las medidas de mitigación también. Entonces luego vamos a mitigar, luego se hacen las prácticas, se hace el cumplir también con todos los reglamentos y luego las lecciones van a incrementar el conocimiento y esto se vuelve en un círculo virtuoso más bien. Entonces este trabajo también nos da para gran aplicación de las medidas de control en el sector minero. Podemos acordar que EPP es la medida más común de protección. Hablamos de seguridad y salud industrial pasional y que viene entonces simplemente es importante ver que se debe utilizar el EPP. Hay, hay estudios científicos que dicen que todo esto nos puede ayudar y necesitamos controles de eliminación de estos peligros. Y estos son de gran desafío para las operaciones que se realizan, especialmente cuando entramos a nuevos sitios. Y nosotros sabemos que la minería también es un trabajo bastante riesgoso. Y si no se puede eliminar totalmente los riesgos, ciertamente se los puede mitigar. Por eso es lo que hay controles de ingeniería, por ejemplo, el uso de estos EPPs y para la exposición reducida a polvos, a gases y otros más. No podemos solamente introducir EPP cuando los mineros están expuestos a niveles grandes de estos polvos, sino que también tenemos que integrar el EPP con las otras medidas de control y en cuanto sea posible también podemos nosotros tener diferentes capas de protección. Podemos seguir adelante con diferentes métodos, podemos relevar a los mineros en sus turnos de trabajo para protegerles a todos los mineros según sea las necesidades. Es decir, que hay diferentes capas de protección para integrar el EPP con las otras medidas de protección. Ok. Entonces también aquí tenemos varias re- otras medidas, capacitación, entrenamiento, temas de género, mejorar los reglamentos. OSH es el método de cumplimiento. Entonces, cumplir con que esto es determinado por las políticas existentes, los marcos de los reguladores, para poder mejorar los marcos de los reguladores, de modo que se puedan salir con una formalización integral que sea integrada dentro de estos temas de OSH y que nos ayude a guiar la profesionalización de este sector. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Josephine. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en la segunda parte, como yo les había dicho al inicio, nosotros trabajamos más o menos en 24 diferentes materiales que encontramos en el Internet. Y este material trató con la concienciación de todos los metariones, programas de capacitación y a veces con diferentes diapositivos, a veces con videos. Entonces los hemos analizado como para poder ver qué es lo que contenían y luego para poder así realizar una descripción de cada uno de los materiales a través de un memorando. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces nosotros tenemos para cada uno de estos trabajos
de este material de apoyo hemos hecho un resumen de 2 páginas, un memorando con una descripción general del proyecto y el contexto, de modo que ustedes puedan tener una mejor idea para que ver lo que están enfrentándose en diferentes tipos de minería, etcétera. Hay un análisis corto de las metodologías y hay enfoques. Adicionalmente, hemos visto a cuál es la audiencia principal a la que se está apuntando todos estos materiales. Entonces, esto también es muy interesante porque un poco de los materiales es entrenamiento para entrenadores y otros tipos de materiales incluso podrían ser pretendidos directamente para poder realizar conciencia en los mineros o proveer apoyo sobre las técnicas para los mineros o para los líderes de equipo, por ejemplo. Y luego nosotros también hemos tratado los tipos de riesgos y sus metodologías que son desarrolladas. Hemos realizado una lista de todas las metodologías que hemos encontrado a través de este material, incluyendo así también algunos temas específicos y metodologías para asuntos relacionados con género o con OSH, lo cual es bastante inusual. Y desde luego hemos encontrado muy pocos documentos de apoyo. Realmente encontramos que trataban de estos temas. Y al final de este memorando, realizamos un análisis bastante corto de qué está bien desarrollado y qué es lo que está carente en cada uno de estos enfoques. Siguiente, por favor. Entonces, este es un ejemplo de un memorando. Es manera bastante fácil para presentar dentro de un cuadro, de modo que se pueden tener también aquí los vínculos, los links para los estudios de referencia y todos los otros materiales de apoyo. Es decir, todo el material que hemos trabajado normalmente está disponible en el Internet. Entonces es muy fácil encontrarlo. Y hemos encontrado que existe mucho material en el idioma inglés. Alguno de este material también está en castellano y muy poco está en francés, lamentablemente. Este memorando, ven, es bastante corto, son 2 páginas, lo pueden leer fácilmente, lo pueden digerir muy rápidamente y este les da una idea bastante amplia de lo que podrían encontrar ustedes dentro de los documentos que están disponibles allí. Siguiente, por favor. Con este material también nosotros hemos visto que, bueno, es bueno tener todo esto, pero ¿qué hacemos cuando no conocemos nada acerca de todo esto y queremos encontrar unos temas específicos que son desarrollados en cualquier tipo de material? Entonces nosotros realizamos un cuadro de resumen que recaba toda la información que se encuentra en todos los memorandos, lo resume y de esta manera hemos realizado una selección de estos temas y los hemos mostrado a través de un cuadro. Entonces, de esta manera, ustedes van a encontrar el tipo de material que ustedes pueden haber identificado aquí, el idioma, un link a los resúmenes, y si a ustedes les interesa este tema, ustedes van a encontrar cuántos de estos documentos realmente están desarrollando algún tema en particular. Y de esta manera van a encontrar en la última que son tratados en este material. Entonces, ustedes pueden hacer su propio menú acerca de diferentes enfoques y diferentes tipos de metodologías que ustedes quieran desarrollar o tal vez les gustaría desarrollar en sus propios proyectos. Y ustedes pueden seleccionar unos pocos de estos menús. Y pueden encontrar esta tabla
Entonces ustedes pueden encontrar una referencia de cada uno de estos documentos, van a tener un vínculo directo a los resúmenes y les indicará qué es lo que es mejor y cuál es el tipo de recurso. Pueden encontrar videos, guías, documentos. Es decir, que existe un vínculo que existe para todos estos materiales. Siguiente, por favor. O pueden encontrar incluso ustedes una tabla más extensa que se encuentra al final del documento, si recuerdo correctamente. El número de publicación les brindará a ustedes un acceso bastante rápido a cada uno de los memorandos, pero les indicará en todo caso mayor detalle acerca del tipo de documentos, como por ejemplo cuáles son los tipos de peligro, si es que es físico, químico, como lo dijo Josephine, cuáles son las principales metodologías. Entonces, de esta manera ustedes van a poder revisar en mayor detalle cada uno de los memorandos y poder seleccionar de esta manera cuál podría ser más interesante para cada uno de ustedes. Entonces, esto es una manera bastante fácil de poder realizar un análisis rápido acerca de estos diferentes temas. Bien, entonces, en la última parte de nuestro trabajo, pudimos decir nosotros, entonces tenemos unas consideraciones de diferentes prácticas, de metodologías, y sería bastante interesante tener algunos ejemplos de casos de estudio y ver cómo funcionaron y cuál ha sido el contexto, cuál ha sido el entorno habilitante que ha realizado que ha hecho que este programa sea exitoso y así también como las brechas a las que nos hemos enfrentado en este programa en diferentes contextos, áreas, idiomas incluso. Así que decidimos trabajar en 5 diferentes casos de estudio. Siguiente. En donde realmente pudimos saber meternos en mayor profundidad acerca del contexto del proyecto y cómo se ha tratado el tema de OSH, es decir, cuál ha sido el tipo de programa que fue desarrollado con el entrenamiento de entrenadores, si fue de soporte directo, con pilotos directos de diferentes áreas en definitiva. Adicionalmente, nosotros pudimos así entonces para ver cuándo esto es desarrollado. Entonces, para ver si es que ha sido incluido como entrenadores, ya sea como consultores, ok, entonces ahí podemos ver exactamente, Estudios en el África y uno en Mongolia, así como otro en Colombia. Primero, trabajamos en el proyecto Somos Tesoro en Colombia, un proyecto de varios años que permitió un análisis muy profundo, así como un trabajo muy completo con la administración con la administración de la minería a pequeña escala. Y efectivamente el propósito era extender y diseminar un programa de capacitación sobre estos temas, lo cual resultó muy interesante. También trabajamos en otros dos proyectos en el África Occidental,
el proyecto ProMines en el sudoeste, en el Congo y en Burkina Faso. El proyecto ProMinas fue específicamente para la República Democrática del Congo. En estos dos países hubo un, una serie de módulos de capacitación completos que fueron desplegados, incluyendo también los programas para capacitar a los entrenadores. Y también cabe mencionar que este programa no se limitó al sector de la minería, sino también a los miembros de la sociedad civil, a los de primeros auxilios y demás grupos relevantes. Esto se hizo en diferentes etapas. Uno fue con el propósito de implementar este programa con los capacitadores en el campo. Eso se siguió a cabalidad. Por ejemplo, en el proyecto ProMines se probó solamente en una de las áreas, en un grupo particular de corporativos mineros. Estos tenían la capacidad de revisar la implementación del programa por una serie de meses de forma retrospectiva para evaluar los cambios en el cambio de prácticas en el uso de los diferentes métodos para minar el cobre. También el desarrollo del proyecto Mongol, un proyecto a largo plazo para minería sostenible. Permitió desarrollar una política bastante robusta en cuanto a la seguridad de la salud ocupacional y sobre los objetivos, y esto en el contexto particular del sector de la minería artesanal a pequeña escala en Mongolia. Y el último ejemplo en, fue un grupo de videos de capacitación que fueron desarrollados para el África Occidental, sobre todo Costa de Marfil, pero tenían aspectos muy prácticos y su propósito era ser diseminados en estos países. También se combinó con el apoyo de, con un apoyo que incluía procesos de formalización y otros aspectos. Este también fue el contexto de la implementación de la salud y la seguridad ocupacional. Esto también fue sumamente importante y lo analizamos como los factores habilitantes que tenemos que considerar. En general, si uno quiere atacar este tipo de problema, también tiene que tener organizaciones comprometidas y que sean capaces de hecho, implementar, organizar y también ejercer y aplicar muchas de las reglas que son necesarias para este tipo de problemas. Además, creo que algo muy interesante es que se puede observar cómo la experiencia real se desarrolló poco a poco. Ahora, hay cosas que se pudieron hacer con facilidad, pero otras fueron muy difíciles debido a factores externos, así como otros sanas. ¿De acuerdo? Bueno, las que se aprendieron en estos estudios fue que los programas de capacitación son sumamente efectivos y eficientes cuando se incluyen como parte de un grupo mayor de procesos que incluye, por ejemplo, la formalización. ¿Sí? La formalización es algo que se fortalece mucho con la educación. Es algo que mejora mucho la capacidad organizacional y ciertamente es un factor determinante sobre la capacidad de cambiar prácticas en el sector minero. También es clave resolver los temas de género. Si no, nos perdemos mucho en cuanto a los objetivos.
porque usualmente hay muchas mujeres trabajando en los también se convierte en un factor de integración del público femenino. Si es que se manejan los temas de género, se gana muchísimo en cuanto a salud y seguridad ocupacional. Es el hecho de que se puede enfatizar mucho la transferencia de conocimiento. Es decir, hay que aprovechar la capacidad de autoorganización que tiene el sector minero, así como identificar los programas de mitigación de riesgo que permitan encontrar soluciones y demás. Es decir, todo el proceso debería ser liderado y debería ser liderado y promovido por los líderes del sector minero. Es muy importante también implementar prácticas de vigilancia y de comunicación. La comunicación será absolutamente fundamental para los mineros y para todos los actores involucrados para comprender qué exactamente está ocurriendo y para que entiendan por qué es importante mitigar y abordar este tipo de riesgos. Por supuesto, el monitoreo es clave también para entender lo que se está haciendo y también, de hecho, verificar las prácticas y su cumplimiento a cabalidad. Y pues también permite observar que la inversión en el programa, de hecho, está dando resultados y que de hecho haya resultados adecuados al reducir el número de accidentes, enfermedades, etcétera, etcétera. Ahora, el último punto sería el abordaje. Será muy importante que es, bueno, algo que es muy importante tener presente e implementar es que sea un proceso paulatino y progresivo. No se le puede pedir a un grupo de minería artesanal pequeño que mitigue y aborde perfectamente los riesgos como les había explicado Josefina. Como les decía ella misma, hay que primero priorizar los riesgos. Es una forma adecuada de tener un equilibrio entre costos, prioridades y seguridad, por supuesto, el programa de seguridad y salud ocupacional y su implementación. Siguiente, por favor. Bueno, ese sería el fin de la presentación. Les agradezco mucho por su atención y estamos abiertos a la discusión. Muchísimas gracias, y Josephine. No veo más comentarios. No sé si hay preguntas en el chat, pero sí tenemos todavía algunos minutos. Si queremos tal vez discutir este tema u otra contribución, por favor, se quitan el, el muteo. Jennifer, creo que usted puede dejar de compartir pantallas, ¿sí? Gracias. Parece que sí tenemos una pregunta en el chat. Bueno, yo puedo decir algunas cosas, pero solamente si alguien quiere complementar alguna otra cosa, con todo gusto. Ok, en todo caso, yo creo que uno de los temas típicos están relacionados con el confinamiento en espacios pequeños, reducidos, en la minería subterránea. Entonces, por ejemplo, problemas de ventilación. Existe también la fuerza o falta de ella, de las estructuras. Es decir, que hay
varios colapsos que se pueden dar también con, como dijimos, ventilación, pero también podrían tener temas eléctricos, porque generalmente pues se iluminan todo por debajo con cables eléctricos, pero también pueden haber algunos problemas relacionados con temas de ventilación, porque a veces se hace con diferentes linternas o digamos que son a base de gasolina o de otros combustibles fósiles. Entonces, esto tenemos que ver qué es lo que existe debajo de la tierra porque se arriesga que se asfixien. También pueden haber también inundaciones que a veces pueden tener también una parte de agua que también puede llenar la estructura rápidamente. Entonces, estos están relacionados a este tipo de diferentes riesgos, pero tal vez, Josephine, tú quisieras agregar alguna otra cosa. Bueno, tú mencionaste la mayoría de los riesgos, creo yo, pero también, por ejemplo, los niveles de oxígeno. Entonces, hay grandes riesgos allí. En algunos contextos nosotros vemos que los mineros no pueden tener seguridad en todos estos temas. A veces, por ejemplo, incluso el calor, la temperatura, porque es muy caluroso a veces ahí abajo. Entonces, algunos, por ejemplo, van debajo de tierra, algunos mineros, y porque es tan caluroso, se quitan el equipo protector, el EPP. Entonces, están obviamente más expuestos a los elementos y respiradores. Bueno, muchas gracias a los dos por esto, dice Mona, y quería indicarles una pregunta. ¿Qué medidas específicas son aplicables para mujeres mineras? Correcto, Diana, así es. Tú puedes hablar directamente, quitar el mute para tal vez expandir la pregunta un poco. Hello, Mona. Hello, everybody. Yes, Hola, Mona, y hola a todos también. Sí, así es. my question Mi is pregunta related to está specific relacionada actions that we a should acciones específicas que suggest nosotros to deberíamos women. sugerir para las damas. Mhm. Bueno, los riesgos se enfrentan a riesgos específicos porque son dadas unas tareas específicas, ya que generalmente no tienen acceso a todas las diferentes funciones que se pueden dar en la mina. Entonces se enfocan más en tareas específicas. Entonces, de esta manera tienen una exposición muy particular a los riesgos. Por ejemplo, en algunas áreas ellas hacen bastante, por ejemplo, la quema de amalgamas de mercurio, lo cual aumenta el riesgo para ellas, especialmente cuando tienen niños alrededor de ellos o cuando están embarazadas. Y también podrían tener problemas relacionados con el acceso a equipos de protección personal, al EPP, porque no está bien adaptado para ellas. O van a trabajar en entornos específicos porque solamente trabajan con los relaves y tienen entonces riesgos específicos con estos. Entonces, asimismo, también tenemos riesgos específicos porque también tienen un doble problema porque trabajan en la minería y así también pues se encargan de la casa, del hogar, ¿no? Entonces tienen días
muy largos y a veces tienen que traer consigo a los niños, a las niñas al sitio también de explotación. Entonces se enfrentan así a, pues, riesgo de discriminación o también riesgos relacionados con la violencia de género, también acoso sexual muchas veces, es decir, riesgos basados en la sexualidad. En todo caso, pues, estos son bastante comunes, pero estos son vistos como riesgos también, no, perdón, dice, no son vistos como OSH, pero sí, son las condiciones de trabajo en juego ahí. Así que, Josephine, tú tal vez quieras agregar algo. Bueno, muchas gracias. Sí, Yves, muchas gracias por tu contribución. Yo tengo algunas cosas que agregar. Entonces, las mujeres en en el MAPE tienen violencia por género, ciertamente. También la falta de baterías sanitarias en el sitio. Esto puede también causar varios problemas. Las condiciones sanitarias que existen o falta de ellas. Entonces, la higiene y falta de sanidad en el sitio es un problema. Entonces, yo diría que este es uno de los grandes temas que tenemos que ver, especialmente para las mujeres. Entonces, al mismo tiempo, también tenemos las mujeres que cumplen diferentes funciones periféricas cuando están trabajando allí, que compromete su capacidad cuando no utilizan el EPP. Y además no tienen posiciones que pueden ellas dar órdenes, sino solamente cumplirlas. Hay otros temas también. Si es que tienen, por ejemplo, funciones en las que no pueden cobrar muchos salarios, entonces también se pueden también hacerles vulnerables a que sean expuestas a acoso sexual, porque muchas veces incluso se les piden favores sexuales a cambio de dinero. Gracias, Josephine y otros. Solamente para concluir, quiero decirles un par de cosas. Había un comentario del chat de Movan, creo si es que pronuncié eso correctamente, perdón si no lo pronuncié bien, pero hay que ver también las exposiciones a los peligros, que es importante también para el involucramiento en el MAP, ha crecido de un 10% en el 2022 hasta más del 30% en los últimos 2 años. Este era un comentario muy importante de indicarlos, ¿no? El 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, pero no solamente debería ser ese el único día para las damas. Quiero agradecerles en todo caso a todos que se pudieron unírsenos. Vamos a estar circulando las grabaciones y las presentaciones nuevamente. Si es que ustedes no pudieron unirse al inicio, sí tenemos unos documentos, borrador y materiales que fueron mencionados en esta llamada. Voy a ponerles el vínculo en el chat nuevamente y lo vamos a circular. Entonces aquí ya tenemos la grabación. Entonces, una vez facilitados, ustedes podrán también luego circularlas fuera después de que, gracias a todos, gracias a los intérpretes y a todos los que han estado trabajando en el campo. Gracias a todos. Buen día.